Vamos a desarrollar unas conferencias relacionadas y le he titulado El caos en el Medio Oriente. Desde que el presidente Vladimir Putin invade Ucrania hace algunos meses, ¿verdad? Vino una desarticulación total, un cambio religioso, político, filosófico, de todas las áreas que podamos imaginarnos en el mundo. Vino una confusión impresionante también de los mismos cristianos, porque comenzaron a decir que si era la Tercera Guerra Mundial, y desde antes de que Putin invadiera Ucrania, estuvimos con varias conferencias confirmando, diciendo: Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir de Ucrania. Porque está en la Biblia, lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 38 de Ezequiel. Ucrania pertenece a la zona de Magog, que es la zona geográfica que se describe en Ezequiel 38. Así que la Biblia es la historia escrita por adelantado. Y es el tiempo, damas y caballeros, santos de Dios, es el tiempo que vivimos ahorita, en el que tenemos respuestas para el mundo. El mundo está en una confusión impresionante, y para esta hora hemos nacido, para que la iglesia pueda, en medio de tantas tinieblas, brillar. No se imaginan la cantidad de entrevistas que nos han hecho. Me hablaron esta semana de TV Azteca, que quieren una conferencia en los medios seculares de televisión, porque quieren explicaciones, están buscando qué dice la Biblia. Los politólogos y los comentaristas y todo este tipo de personas se equivocan continuamente, porque no pueden predecir lo que ya está escrito en la Biblia. Así que es el tiempo en el que nosotros podemos dar una respuesta. Y al mismo tiempo también hay, como no se imaginan, cantidad de críticas. No, que yo nada más soy un apocalíptico, que puras profecías, etcétera, etcétera. Y es una profecía que se cumple en 2 de Pedro. Antes de Jesús venga, muchos dirán, ¿verdad? Es que el mundo siempre ha estado igual. Hace 30 años estamos hablando que Cristo viene. Burladores, que no entienden realmente que es el momento de buscar a Dios con todo el corazón. Más de la tercera parte de la Biblia, una tercera parte de la Biblia es profecía. Ahí nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a las profecías. Y después de que Putin se queda en Ucrania y que no lo han podido sacar ni lo van a sacar, bíblicamente él va a continuar con Karkagistán, Kizikistán, Kirguistán y toda esa zona que está al sur de actual Rusia. Es la zona o el territorio que cuando la Unión Soviética cayó en 1991 fue el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética, el 30%. Entonces Putin quiere volver otra vez a restaurar todo ese territorio y toda esa zona geográfica que se llama la zona de Magog. Qué interesante que la Biblia hace más de 2500 años haya profetizado que los magogitas serían los que formarían parte de la invasión final en contra de la nación de Israel. Y ahora vemos hace poco, ¿verdad?, que Israel se enfrenta a una de las invasiones más sangrientas que ha tenido desde 1948, hace más de 75 años que se independizó como Israel. Cuando más de mil grupos terroristas, no son ni guerrilleros, son terroristas, entraron a Israel, y la masacre que hicieron, el 50% no la han publicado por temor a que la gente se asuste lo que hicieron. Y voy solamente a mencionar algunas cosas, porque tenemos mucho contacto con personal del ejército de Israel. Les invito, vamos a dar una conferencia con la Universidad Moriah de Israel, que está unida a la Universidad Hebrea en Jerusalén. Me invitaron a tener una conferencia de 1 hora y tenemos mucho contacto con el ejército de Israel y con personas que realmente saben, y les permitieron a los diputados y senadores, tanto el partido Likud como el partido laborista de Israel, ver lo que hicieron el grupo de Hamas. Una de las cosas que hicieron es, en cada kibutz que entraban, le sacaban con un cuchillo los ojos a los niños. Niños de 3 meses, de 6 meses, enfrente a los papás.
Y ya que los papás los veían, le cortaban la cabeza enfrente de los papás a los bebés. A una mujer embarazada le abrieron el vientre y le sacaron el producto que tenía. La mataron después y después los quemaban a todos. ¿Sabe una cosa? Esto ya no es normal. Los nazis parecen Pinocho con lo que hicieron los de Hamas. Los nazis los metían en camiones, los llevaban a los hornos, en Auschwitz, etcétera, etcétera, y los encerraban, los encueraban y les soltaban el gas para ahogarlos. Pero lo que hizo este grupo es un odio que se está viendo, indescriptible, que no se había visto. Siempre ha habido muertes y les cortan la cabeza, pero estar torturándolos y enfrente a los papás y después irlos matando poco a poco a niños y llevarse secuestrados a niños de 8 meses de nacidos, a niños de 2 años de nacidos. O sea, ¿en qué mundo nos encontramos? En el que después de esto comenzaron protestas en el mundo entero que liberaran al pueblo de Palestina, sin entender claramente lo que se encuentra detrás de cada una de estas acciones. En otras palabras, en conclusión, cuando el mundo llega a un punto, escúchenme muy bien, cuando el mundo ha llegado a un punto en el que nos encontramos, donde ya no se discierne entre el bien y entre el mal, cuando a los malos se le llaman buenos y a los buenos se le llaman malos, es una de las peores características patológicas del ser humano, donde verdaderamente el ser humano se ha deshumanizado. Y es el punto donde la Biblia profetizó que la raza humana iba a llegar a una deshumanización total. En Romanos 1 el apóstol Pablo le llama mentes reprobadas, que significa en el griego mentes que no disciernen entre el bien y entre el mal. Cuando tú en tu vida ya no sabes distinguir qué es bueno y qué es malo, como ahorita con la ideología de género, es que este niño no es niño, es mujer. Esta niña no es niña, es hombre. Cuando llegamos a ese punto, inclusive en la pseudociencia y en la genética, donde los mismos científicos o genetistas o médicos se atreven a tratar de cambiarle el sexo a un niño o a una niña, es cuando dices, es una monstruosidad el ser humano. Hemos llegado a un punto irreversible de locura, de psicopatía. Dice en Proverbios 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 18, 5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Proverbios capítulo 24, versículo 23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que diga al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición. Es increíble la cantidad de desinformación y de mentiras que se han propagado en los medios de comunicación. Pero para entender esto, quiero que ustedes sepan, el 90% de los medios de comunicación, estoy hablando de CNN, tu estación favorita, y todas las demás que existen, BBC News, Reuters, etcétera, etcétera, Jazeera en el Medio Oriente, el 90% de las estaciones de radio en México, en Latinoamérica, en Europa, en África, el 90% de todos los medios de comunicación del mundo están controlados por 7 familias. 7 familias están dictando los protocolos, qué debemos de creer, qué no debemos de creer, cómo debemos de portar, etcétera, etcétera. 7 familias se han apoderado, es una élite donde se encuentra, y les voy a nombrar, George Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg, los Rothschild, fundadores de la banca, los Rockefeller, y todos estos multitrillonarios se han apoderado del mundo a través de los medios de comunicación para poder dictar ellos y creerse dioses. Una de sus máximas figuras es Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. Métete a Google, Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, un alemán, dice, es que no somos humanos.
Vamos a transformar la humanidad, porque Dios no existe ni la Biblia tampoco. Cristo fue un farsante. El director del Foro Económico Mundial, el que cada año en Davos, Suiza, juntan a casi todos los exministros y presidentes, etcétera, etcétera, reyes, para hacer un calendario o una cronología de cómo van a seguir una secuencia los eventos en el mundo. Ellos cada año se juntan en Davos, Suiza, y el presidente es Khrushchev, con un asistente que se llama Noah Harari, un judío que dijo que Jesucristo realmente nunca existió. Este es el mundo. ¿En manos de quién está? Tal como la Biblia lo profetizó. Ahora, dentro de todas estas mentiras, alegan que el castigo no ha sido proporcional a lo que hizo Gaza en Israel. ¿Cómo están matando niños en Gaza? Es un genocidio. Acusemos a Israel de genocidio cuando ni siquiera saben la raíz etimológica de la palabra genocidio. Para que sea considerado algo genocidio, tiene que haber la intención. O sea, vamos a matar civiles y no nos importa qué hacemos, porque en las leyes internacionales de la guerra se prohíbe matar civiles, salvo, desgraciadamente, cuando mueren por daños colaterales. Cuando entraron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, 1945, a Berlín, murieron 25,000 civiles en 2 días. ¿Pero por qué nadie protestó? Porque todo el público y toda la gente sabía que era el precio que desgraciadamente se paga en la guerra, la muerte de inocentes civiles. Y ahora que están muriendo civiles en Gaza, no saben por qué están muriendo y le echan la culpa a Israel, pero no saben que Hamás los usa como escudos humanos, y que en todos los hospitales y en todas las escuelas y en todas las familias en Gaza que tenían hijos menores de 12 años, en esas casas escondieron los cohetes, sabiendo precisamente que cuando cayera una bomba, después de que Israel les dijera vamos a entrar, les damos oportunidad que se vayan al sur de Gaza y que se escondan, les prohibieron, les cerraron las carreteras, los de Gaza, a su pueblo, les impidieron irse a Egipto y les bloquearon que no salieran de Gaza. ¿Por qué? Porque Egipto, Jordania, Siria, Irak y Libia, las 5 naciones árabes, pregunta, porque ninguna de ellas nunca mandaron una medicina a Gaza, ni la han mandado todavía. ¿Por qué ninguna de las 5 naciones árabes que están protestando, por qué no le dicen vénganse a nosotros y les vamos a dar casa, les vamos a dar alimento en nuestra nación? ¿Por qué no lo han hecho? Porque a ninguna de las 5 naciones árabes, agregándole a Irán, les conviene que los palestinos salgan de Gaza, porque es la única forma de forzar al gobierno para que hagan 2 estados dentro de Israel. Entonces no les conviene que se salgan de Gaza, por eso los bloquearon. Y además si salen de Gaza pues nos matan, y mientras tengan a los rehenes pues tiene que haber como ahorita una tregua, que ya están comenzando a soltar rehenes. Pero quiero hacerles una pregunta. Hamás es un grupo terrorista suicida, aman la muerte, y nadie se ha hecho esta pregunta. Tienen 240 rehenes, ya soltaron como 13 o 14 o 20 o 30, los que hayan sido. Vamos a llegar al punto donde queden 10 rehenes. Cuando queden 10 rehenes o 15 rehenes, ¿ustedes creen que Gaza los va a soltar sabiendo que el momento que se quedan sin rehenes vienen por ellos para matarlos? ¿Saben qué? Van a morir con ellos. Se van a suicidar con ellos, como pasó en el 72 en las Olimpiadas de Múnich, Alemania, cuando secuestraron a los atletas judíos y los mataron con una granada dentro de un helicóptero. ¿Por qué? Porque son suicidas. En aquel tiempo Golda Meir, que era la directora de Israel, dijo no hacemos trato con los terroristas. Esta es la primera vez en la historia de Israel que se ven forzados a hacer un trato con los terroristas, porque la presión del mundo es impresionante. La presión de más de 200 familias en Israel es impresionante. Tienen que soltarlos, hay que rescatarlos. Y nunca Israel se había enfrentado con una decisión tan difícil como es ahorita. Unos dicen no lo hubieran hecho, los hubieran matado. Y si lo hacen, de todas maneras van a matar a más de la mitad.
y el mundo se va a venir contra Israel, de acuerdo a la Biblia, el antisemitismo va a crecer. Ahora vemos nosotros claramente que hace algunas semanas, ¿verdad?, se acusa a Israel también de que bombardearon el hospital de Shifa. La palabra Shifa en el hebreo, en el árabe, significa sanidad. Y todos los hospitales en Gaza, que son más de 50 hospitales, todos tienen debajo túneles con armamento del grupo terrorista de Gaza. Sin embargo, sacan CNN, es que bombardearon el hospital de Shifa y cayó una bomba dentro del hospital, son los genocidas, y después se descubre a los 5 días que el origen de la explosión había sido un cohete lanzado por el propio Hamas, que se había cebado, se cebó y no llegó y cayó en el hospital. Y tuvieron los medios de comunicación, discúlpenos, la BBC, CNN, etcétera, etcétera, pero mientras tanto se regó la semilla por todos lados, son unos genocidas. Más tarde la ONU acusó a Israel de matar a 66 civiles, herir a 540 personas que estaban protegidas debajo de las escuelas, cuando realmente los culpables son los de Hamas por esconderlos ahí e impedirles que salgan y que puedan protegerse bajo el fuego enemigo. Sin embargo, varios videos, como hemos dicho, fotografías que acompañaban a estas acusaciones, había hoyos que mostraban claramente los túneles que debajo de las escuelas había. ¿Saben ustedes que el 2007, escuchen muy bien, a partir del 2007 Israel se sale de Gaza y le entrega el gobierno de Gaza a la autoridad palestina, que después se la quitó Hamas, y desde 2007 Israel dijo: gobiernense ustedes, tienen el mar, pueden entrar a Israel. Casi el 20% de los palestinos entraban a Israel a buscar trabajo, y Israel se los daba. Y después de 3 años Israel les daba la ciudadanía o la residencia israelí para que siguieran trabajando y viviendo en Israel. Eso de que están entrampados, de que es una cárcel, no los dejan salir, mentiras, 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 mentiras. Es el odio en contra satánico de Israel. Pero cuando vemos la historia claramente nos damos cuenta que desde 2007 el grupo terrorista se apodera de la ciudad de Gaza y les impide salir, y comienzan a bombardear cohetes y cohetes y cohetes y cohetes y cohetes. Más de 5 años han lanzado más de 600,000 cohetes hacia Israel. Sin embargo, ¿verdad?, no se puede esperar menos de una organización que realmente acabe de nombrar al embajador de Irán, porque detrás de todo está Irán. Nombraron al embajador de Irán, escuchen esto, en la ONU, el presidente del Foro Económico de Derechos Humanos. El embajador de Irán, que está detrás de Hezbollah, de Hamas, de los Houthis y de todos los grupos guerrilleros que existen, terroristas en el mundo, es el embajador de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Es un mundo completamente al revés, y los cristianos tenemos ya que realmente abrir los ojos. Ahora, desde hace mucho tiempo, cuando se formó la Organización para la Liberación de la Palestina, todo esto que le estoy comunicando es importante para que lo tengamos como base para adentrarnos en las profecías bíblicas y comprendamos primeramente el panorama geopolítico en que estamos viviendo y abramos los ojos a la realidad. En 1964, el más grande terrorista del siglo XX, Yasser Arafat, funda la Organización para la Liberación de Palestina, y él en la Constitución establece la siguiente cláusula: jamás vamos a aceptar la mitad de Israel, ni tampoco 2 estados dentro de Israel. Queremos todo Israel, toda Jerusalén, y exterminar al último judío. Ahora, con esta constitución, ¿ustedes creen que a los judíos les van a dar más oportunidad, como se las dieron, para que haya 2 estados dentro de Israel, sabiendo que ahorita con lo que hicieron, que se metieron y se colaron más de 1,000 terroristas a la nación, puedan ellos realmente decirles vamos a tener 2 estados dentro del territorio de Israel, cuando la intención de ellos es exterminar a los judíos, exterminar al pueblo de Israel?
que siempre ha sido, desde que Dios fundó esta nación, el odio satánico para impedir que naciera el Mesías, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde que se hace la Carta o Constitución de Palestina, claramente se establece: los palestinos, así dice, los palestinos siempre demandarán a Jerusalén como su capital, toda Jerusalén, y el total exterminio del Estado de Israel. Entonces tú vas a tener junto a una nación, si eres presidente de México o de Estados Unidos, que te quieran matar y que te amenacen, que te digan, en cuanto se den cuenta, les vamos a cortar el cuello. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a proteger tus fronteras. Ahora, darles oportunidad que entren a tu país, ni de chiste. Y lo hizo Israel para demostrarle al mundo que ellos no tenían odio en contra de los palestinos. Así que cuando hablamos de esto, tenemos que entender la división entre Hamás y el pueblo palestino. El pueblo palestino es víctima, son inocentes, y oremos por ellos, porque están bajo el control y el terror de un grupo terrorista que no, si matan a los niños y les sacan los ojos, ¿ustedes creen que tienen respeto por su propio pueblo? Una persona así es un monstruo, es una persona psicópata, es una persona que ha perdido completo, se ha desligado de sentimientos y de emociones, como los nazis y como todos los que han sido asesinos, o como los pedófilos, ¿verdad? Que violan a un niño de 3, 4 años, que ya lo van a autorizar por las Naciones Unidas. ¿Sabían? Van a autorizar la pedofilia. Es el mundo que estamos viviendo. Ahora, los palestinos han sido adoctrinados por un libro que se llama el Corán. Y el Corán tiene más de 15 o 20 citas que dicen: maten a los infieles. Y para el pueblo islam, los infieles son judíos y cristianos, nosotros. No hay misericordia para ningún judío, ni tampoco para ningún cristiano. ¿Cómo podría Israel, ante esta amenaza, permitir que ellos convivan para siempre dentro de la nación de Israel? ¿Podría este odio antinatural y satánico haber podido entrar a la iglesia? La respuesta es sí. No se imaginan la cantidad de líderes cristianos que he oído en el último mes diciendo que realmente los judíos tienen la culpa, sin tener ninguna información, siguiendo la corriente de lo que oyen en la televisión y en el radio, sin entender nada de lo que está pasando. Cristianos, líderes y pastores antisemitas. Y tú no puedes ser antisemita y ser cristiano. Lo vamos a ver por qué. Tú no puedes decir soy comunista y soy cristiano. Yo me acuerdo en mis tiempos de comunista, porque yo antes de ser cristiano, ustedes lo saben, pertenecí al Partido Comunista Mexicano, era ateo y quería yo la independencia de México a través de la violencia de una revolución armada. Me quería ir a Cuba a entrenar ya realmente para que ya pudiera, el Che Guevara era mi ídolo máximo, tenía un póster del Che arriba de mi cama. Y yo estaba convencido que solamente las armas cambiarían la corrupción de un gobierno, por toda mi ignorancia y por mi idealismo de saber que realmente que es el comunismo, que es una religión asesina y satánica, que no se puede implementar y que fracasó en el siglo pasado con más de 150 millones de seres humanos que murieron bajo la ideología del comunismo, que han vuelto a desenterrar en Latinoamérica porque no tienen otra forma de gobierno. La otra forma de gobierno es la democracia y el capitalismo, pero un gobierno democrático y capitalista con libre mercado es imposible que pueda controlar a la gente. ¿Por qué? Porque los empresarios son los que comienzan a tener dinero y ellos quieren controlar al pueblo, y el propósito final del mundo es que el gobierno va a gobernar y dominar al pueblo en el mundo entero. Por eso la pandemia, por eso los hicieron vacunar. Si yo no me vacuné, gracias a Dios. Veamos ahora en el libro de Romanos claramente por qué este antisemitismo, este odio contra Israel, que se ha comenzado a propagar también en los medios cristianos, es por la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que enseña que ya la iglesia, que Israel no tiene nada que ver, que todas las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo, que la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27 ya pasó, que el Apocalipsis todos son símbolos, que no es cierto que va a pasar los sellos, las copas y las trompetas, etcétera, etcétera.
y que ahora la iglesia realmente es el pueblo de Dios y que ya Dios se desligó completamente de Israel. Vamos a entender algo antes de leer Romanos 11. En la Biblia, Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel, ¿verdad? Dios era el esposo de Israel, así se le llama simbólicamente, y se divorció de Israel el Padre Dios. La iglesia es la novia del Hijo, todo es simbólico, es la novia de Jesucristo y vamos a celebrar las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, cosa que el pueblo de Israel no está. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, ni tampoco seguían a Jesús el Mesías. En el Nuevo Testamento, la iglesia se forma hasta Pentecostés, Hechos 2. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto no existía en el Antiguo Testamento. No había el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de personas donde todos, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, lo vamos a explicar. Estamos formando un cuerpo que es y se llama la iglesia, que tenemos morando al Espíritu Santo. Ahora muy bien, en Romanos 11, bueno, son 3 capítulos, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos Pablo trata de explicar claramente que Dios no ha abandonado a Israel. Entonces, aunque Israel rechazó a Dios, pecó y fue condenado por Dios, hay un pacto con Israel que se llama el pacto abrámico. Y ese pacto abrámico, Génesis capítulo 12, del 1 al 4, es incondicional, donde Dios le promete a Abraham que no importa lo que Israel hiciera, la tierra se las iba a entregar a ellos. Y esta promesa de la tierra se va a cumplir hasta el milenio. Y estas personas que enseñan que es la teoría del reemplazo y que Israel ya no sirve, ¿verdad? No entienden que estas promesas son incondicionales y que en el milenio se va a cumplir lo que Dios le prometió a Israel. Por lo tanto, Dios no ha terminado con Israel. Y es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo, comienza: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Por el amor de Dios, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11 y 12. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, o sea, a nosotros, para provocarnos a celos. Y si su transgresión, o sea, la de Israel, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, papá? Aquí está hablando, pero, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible que se puedan tergiversar tanto las palabras en la Biblia? ¿Cuánto más se está profetizando su plena restauración? Apúntalo, la palabra restauración en el griego es la palabra pleroma, como suena, que significa la llenura otra vez. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión otra vez? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hoy están muertos, pero Dios los va a revivir en el tiempo de la tribulación. Versículo 15, versículo 19 al 21. Pues las ramas de Irás fueron desgajadas, o sea, Israel, para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y eso lo vemos claramente en todas las profecías de Jeremías 31, Jeremías 32,
Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 12, que vamos a ir viendo todas estas profecías, dándonos cuenta que Dios no ha abandonado a Israel. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo. En el 48 recobraron su nación, pero regresaron en incredulidad. Ahorita hay como 7 millones de personas viviendo en la nación de Israel. En el mundo son como 13 millones en el mundo entero de judíos. Y se calcula que aproximadamente casi 180,000 judíos étnicos son mesiánicos, o sea que recibieron a Jesús como su Salvador. O sea, hay muchos judíos ahorita ya, judíos de nacionalidad y de etnia, que se convirtieron y han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero la mayor parte de los judíos están en incredulidad. Hay dos tipos de judíos: los judíos ortodoxos de Israel. Cuando nos han acompañado ustedes a Israel, son los que se visten de negro, con trenzas, con sombrero negro, todos de negro. Son los fariseos del siglo XXI. Nos odian, como ustedes no se imaginan, odian a Jesús. Y los otros son los judíos multimillonarios que viven en Chicago, que viven en Miami, que viven en Nueva York, que viven en Los Ángeles, que no les importa absolutamente nada, como George Soros, judío de Hungría, y no le importa nada de Israel. Rothschild, judíos no les importa Israel, quieren la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es el petróleo, el dinero. Y entonces, como los multimillonarios judíos casi se han apoderado de todas las compañías y casi todas las más grandes empresas son judías aquí en esta nación, creen que los judíos realmente ya Dios los abandonó, sin darse cuenta ni hacer una distinción entre un judío y otro judío. Es como en México, como en Venezuela, como en Cuba. Oye, los venezolanos, espérame tantito, los venezolanos son un pueblo precioso, los cubanos son un pueblo precioso, ellos no tienen la culpa, son sus gobiernos corruptos. Aprende a distinguir entre el gobierno de Venezuela y el pueblo venezolano, que es precioso. Aprende a distinguir entre el pueblo cubano, que son preciosos los hermanos cubanos, y el gobierno corrupto que tienen. Aprende a distinguir en Bolivia y en Colombia su presidente que tiene actualmente y los colombianos. Entonces no confundamos a los palestinos con Hamás, a los venezolanos con Maduro, ni tampoco a los cubanos con su gobierno. ¿Me entienden? Porque entonces caemos en un vocabulario en el que confundimos a la gente. Y los palestinos son un pueblo precioso que tenemos que orar por ellos, víctimas de un gobierno completamente corrompido. Veamos rápidamente ahora algunas naciones del mundo y su situación en la que se encuentran. La primera pregunta es: cuando una nación es atacada, esto es muy importante, y el enemigo sin piedad alguna, como en el caso reciente el 7 de octubre en Israel, el enemigo tortura, asesina, quema vivos niños, mujeres, ancianos, casas, mujeres embarazadas, y secuestra a cientos de ellos. ¿Es posible abrazos y no balazos? Virgen del Socorro. ¿Es posible que un gobierno se cruce de brazos? ¿Es posible que un gobierno no actúe cuando estamos viendo todos los crímenes que hay, etcétera, etcétera, y que no responda con el uso de la fuerza, sino que les eche la bendición y Jesus loves you? Veamos, santos de Dios, lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. Romanos capítulo 13. Dejemos que la Biblia nos diga cuál es la responsabilidad de los gobiernos a nivel general. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no
en vano lleva la espada. Y cuando la Biblia usa la espada, se refiere al uso de la fuerza y la violencia. En otras palabras, por la pecaminosidad del ser humano hay cárceles, hay pena de muerte, hay castigos, porque si un gobierno permite que bloqueen una carretera y que terceras personas no pueden llegar a sus casas porque hay una manifestación, pero no los toquen, pobrecitos, y no acude en favor del pueblo, no es un gobierno, han dejado de gobernar. Cuando un gobierno deja que saqueen los comercios y no usen a un ejército y el uso de la fuerza contra los saqueadores, es un gobierno que no está funcionando. El mal no puede ser detenido más que a través del uso de la fuerza, desgraciadamente. Entonces, cuando una invasión de este tipo, tenemos que defendernos. Cuando Saddam Hussein llegó a Kuwait, quería ponerse el petróleo, 29 naciones se juntaron. No podían permitir que este salvaje pusiera al mundo de rodillas apoderándose del petróleo del Medio Oriente. Cuando Winston Churchill en Inglaterra oyó que Hitler era un mentiroso y que realmente su intención era conquistar Europa entera, despertó en la Cámara de los Comunes a todos los senadores y los convenció de que se armaran, que se subieran a los aviones y que bombardearan Berlín. Antes de que Hitler, aunque posteriormente bombardeó Hitler Londres, la ciudad de Londres casi la despedaza, pero tuvieron que actuar con la fuerza. Y cuando llegaban a Berlín ya habían muerto más de 35,000 civiles inocentes por causa de las bombas de Rusia, de Inglaterra y de Estados Unidos, desgraciadamente. Pero vivimos un mundo muy feo donde se tiene que castigar el mal. Vean ustedes lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Agarró estaban un grupo de terroristas, la Mara Salvatrucha, matando niños, matando jóvenes, asaltando, violando a mujeres, y llega este presidente y dijo: se acabó, al que agarramos lo encerramos y van nada más a tener 2 comidas, en la mañana y en la noche, y van a aprender lo que es. Pero aquí no puede haber terror en mi país, porque tiene que haber orden, y si no hay orden hay confusión y anarquía. Es un ejemplo al mundo entero actualmente. El presidente de Argentina, Milei, que acaba de entrar ahorita, lo mismo dijo: es que es imposible con tanto socialismo, con tanto comunismo, con tantas personas que son asesinos, así les llamó el presidente actual de Argentina, pueda realmente gobernar un país. Se acabó, vamos a meter el uso de la fuerza y vamos a acabar con tanta corrupción. Dios quiera que podamos orar por los demás países en Latinoamérica que tengan estas convicciones, pero son hombres, pedacitos así, ¿verdad?, muy pequeños líderes, héroes que hay actualmente en el mundo. En Brasil se levantó uno que se llamó Bolsonaro, y con los mismos ideales, cristiano con su esposa, y le cortaron la cabeza. O sea, no le permitieron seguir gobernando. Entonces tenemos que entender esto: Hamás no es el pueblo palestino. El pueblo palestino es inocente, son víctimas de un grupo terrorista. ¿De qué manera cuando Israel destruye construcciones atrae la atención del mundo y los califica como terroristas? ¿Saben cuántos billones, escuchen, saben cuántos billones de dólares ha recibido Hamás desde el 2007? Más de 12 billones de dólares del mundo entero, principalmente de Irán. ¿Y lo usaron para medicinas? ¿Lo usaron para casas? ¿Lo usaron para comida, para el pueblo? ¿Lo usaron para alimentar, para tener vehículos, ambulancias? No, lo usaron para hacer túneles con una infraestructura que tenía, bueno, lo más moderno, 10 metros bajo tierra, con aire acondicionado, con electricidad, con cohetes por todos lados, comprando paracaídas. Todo lo utilizaron en las armas de guerra, y al pueblo, como siempre, lo mantuvieron y lo han mantenido en la miseria y en la pobreza. Más de 13 billones de dólares. Pero ese dinero, ¿dónde está? Los líderes de Hamás, escuchen esto, no viven en Gaza, viven en Qatar, en casas de más de 10 millones de dólares cada uno. Ahí viven los líderes de Hamás. ¿Qué mundo estamos verdaderamente viviendo todos nosotros? Otra pregunta importante que nos atañe a los cristianos:
Porque dice en Éxodo 20, no matarás y no tomen venganza ustedes. Esta pregunta la podemos contestar de dos maneras. En ninguna parte de la Biblia se le ordena a ninguna nación a no defenderse. Cuando dice no matarás, no está hablando individualmente. Yo como persona, tú como persona, no puedes quitarle la vida a nadie. Pero el gobierno lleva la espada. Y el gobierno tiene el derecho, ¿verdad?, cuando es atacado, de defenderse y usar al ejército. Para eso hay los ejércitos en cada nación. Por favor, métete eso en la cabeza. Entonces, no hay ningún pasaje que se le ordene a ningún gobierno que debe aceptar la maldad. Todo lo contrario, y responder con amor. Dios te bendiga. La Virgen de la Macarena te cuide día y noche. De hecho, a través de la Biblia, como lo hemos visto, se nos revela que es el Estado el que es usado por Dios. Los gobiernos son usados por Dios, como Dios usó a Babilonia para castigar a Israel, a los medos persas para castigar a Israel, a Egipto para castigar a los sirios, etcétera, etcétera. Dios usa las naciones muchas veces para castigar a otras naciones, porque es el Estado el que tiene el derecho de poder quitar la vida, no nosotros. Nosotros, como individuos, la única condición en la que tú puedes matar es en defensa propia, en defensa de tus familiares o en defensa de terceras personas. Si yo estoy aquí en San Antonio y veo que se mete alguien por el cuarto de mis hijas, ¿verdad?, y como tipo Hamas, o que quiere robar o quiere violarlas, yo dentro de mi casa los puedo y no les voy a tirar a los pies, les voy a tirar al corazón. Porque si les tiro a los pies y traen pistola, cuando se caen me van a matar a mí y a mis hijas. Entonces aquí la policía te enseña a que debes disparar de aquí, de la cintura hacia acá. Pregúntenle a Roy, él es el deputy sheriff aquí en San Antonio. Por eso trae el cuetote que trae aquí atrás. Es pastor y es policía, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, que nosotros no podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué es esto, verdad? Y por favor, apunta lo que te voy a decir. La palabra matar en el hebreo, en Éxodo 20:13, no matarás, es la palabra ratzaj, R-A-T de tío, S de Samuel, A de Armando, J de jamón, ratzaj. Escucha lo que significa. Asesinar, por una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Asesinar con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Es lo que Dios prohíbe. Pero cuando se usa para defensa propia, no se usa ratzaj. En español es asesinar, pero matar es otra cosa. Tú puedes matar en defensa propia, no estás asesinando a nadie. Asesinas es cuando le quitas la vida a alguien con premeditación, alevosía y ventaja. La palabra que se usa es araj, con H. H-A de Armando, R de Raúl, A de Armando, G de Gárgara, araj. Y aquí significa quitar la vida justificadamente en defensa propia, defensa de familiares o terceras personas en una guerra. Si yo voy por aquí por una calle San Antonio y veo que en un callejón hay 3 personas queriendo violar a una niña de 15 años, yo traigo pistola, porque ahorita aquí en Texas te dan permiso de traer pistola, yo mato a esos 3 muchachos que quieren matar, que la quieren violar, o les tiro o los espanto, ¿verdad? Si me sacan armas les tiro a matar, y no estoy asesinando, estoy quitando la vida defendiendo de una tercera persona que es una muchacha menor de edad. O cuando ves que alguien está matando a un niño, ¿verdad?, enfrente de ti, o tu vecino está haciendo algo contra un niño, o lo agarra a patadas casi que lo mata, ¿verdad? Tú puedes intervenir en defensa de terceras personas y Dios no te califica de asesino, porque no lo estás haciendo con la intención de premeditación, alevosía y ventaja, ni tampoco por venganza. Y en la guerra pasa igual. En la guerra me han preguntado, me mandan correos, oh hermano, soy coronel, aquí como Roy, que es deputy sheriff, soy teniente, soy jefe de la policía, ¿puedo matar? Le digo, en defensa propia. Pero tú no vas a entrar a una casa, ¿verdad?, y decir, canijo chino, soy, te lo mato, ándale. Porque ya está la intención, ¿te das cuenta? Es lo que ve, Dios ve la intención. Entonces tú vas a matar en defensa propia cuando vas a tomar por orden de un coronel una colina,
o una hacienda. Ahorita en Gaza están entrando, ¿verdad? Y diciéndole a la gente, por favor, váyanse al sur, vamos a bombardear pasado mañana. Les advierten. Israel es la única nación en el mundo que advierte a los civiles resguardarse antes de poder bombardear. La única nación en el mundo que lo ha hecho en la historia de las guerras. Que les dice 4 o 5 días, pero ¿qué hace Hamás? Les bloquea la carretera, les pone camiones, no los deja salir para que los acusen de que fueron ellos los que mataron a los civiles. Cuánta maldad y cuánta deshumanización. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. Tú eres policía, tú eres soldado, vas a la guerra, te tienes que alistar, tienes que defender a tu país. No es asesinar, es matar. Y Dios no te culpa de asesinato ni tampoco de crueldad, porque lo has hecho en amor a tu país, en defensa de tu país o en defensa propia de tus familiares o de terceras personas. Cuando comenzamos nosotros a comprender la mente de Dios, podemos realmente discernir entre el bien y entre el mal. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Guíanos con tu espíritu, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Vivimos un mundo anárquico, un mundo verdaderamente de psicópatas, un mundo enfermo. Los líderes de las naciones cada día se comportan de una forma más y más irracional. Los pueblos de las naciones cada vez sufren más y más, a merced de gobiernos corruptos que no han comprendido que en el día del juicio los primeros que serán juzgados serán todos aquellos a quienes mucho se les dio: presidentes, dictadores, reyes, diputados, senadores, gobernadores, que estuvieron a cargo de poblaciones grandes con enormes responsabilidades y que usaron esos puestos de autoridad para su propia corrupción, para su propio enriquecimiento, para explotar, aplastar a los débiles, a los inválidos, a los menesterosos, al pueblo que Dios ama. Te damos gracias, Señor, porque tenemos a Jesús y a tu Espíritu Santo que nos guiará siempre a toda la verdad, hasta el día que tú vengas por nosotros y comprendamos que nuestra fe no ha sido en vano. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Tiene la creación y nos da a conocer
que sus pensamientos no son nuestros pensamientos a través del trato que Él tuvo con Job, sino que nos da una tranquilidad, una paz, una seguridad, una esperanza impresionante este libro, sobre todo estos últimos capítulos que ya es en los cuales nos concentramos y en los que ya Dios concluye, mostrándole al final de su vida a Job qué grande poder tiene Él sobre todos los planetas, las galaxias, los hoyos negros, las estrellas, los satélites en el universo. Todo el macrocosmos está regido por leyes, y gracias a que existen estas leyes existe la ciencia, porque la ciencia se basa en la observación. Entonces, cuando hay una ley del electromagnetismo, cuando hay una ley de la gravedad, cuando hay leyes nucleares fuertes y débiles, la ciencia tiene una base a través de la observación, pues para desarrollar la física, la astronomía, la astrofísica, etcétera, etcétera. Y todas estas leyes están controladas y establecidas por el Creador de todos nosotros. Entonces, aquí en el libro de Job, en las conferencias anteriores, esto es un resumen, Dios le muestra, ¿verdad?, que las Pléyades y el Orión, que son 7 estrellas calientes, y toda la constelación que existe con el famoso nombre de los signos del zodíaco, son realmente un mensaje que Dios dejó escrito en el cielo, en las estrellas y en los planetas, y que sin embargo el diablo, ¿verdad?, al usar este mensaje que Dios dejó, que comienza con la Virgen y termina con Leo, ¿verdad?, que es Cristo, el nacimiento de Cristo y el león de la tribu de Judá, lo convierte el diablo en la astrología, dándonos a entender que la astrología enseña que los planetas tienen gobierno sobre tu vida, sobre mi vida, y que el Géminis no se lleva con Leo, ni el Leo con Cáncer, y puras tonterías. Pero esta es la forma en la que el diablo siempre voltea las cosas que Dios nos quiere enseñar. Pero aquí lo vimos claramente en los versículos 31 al 33 de Job 38, de qué forma hace más de 4000 años el libro de Job nos está hablando de que Dios deja establecido las leyes del Orión, que es la más grande de las constelaciones, las Pléyades que son 7 estrellas calientes, etcétera, etcétera, zodíaco, que significa grados, si lo quieres apuntar, o pasos. Entonces, cuando hablamos de los signos del zodíaco, estamos hablando de los signos de los grados o de los pasos, que son los pasos del sol en el cielo correspondientes a los 12 meses del año. Entonces, es increíble que hace 4000 años, sin telescopios, sin calendarios, sin calculadoras, ya estuvieran escritos aquí en el libro de Job, esta revelación astronómica, donde nos podemos preguntar, la persona que escribió este libro tenía conocimientos mucho más elevados que Galileo Galilei, que hasta el año 1625-30 comenzó él a hacer experimentos con el telescopio y los vidrios, los lentes, para poder comenzar a observar el universo. Y esto no solamente nos da una evidencia de la increíble sabiduría, conocimiento, inteligencia que el libro de la Biblia contiene en sus páginas, y que han pasado desapercibidas por los mismos científicos ateos, agnósticos, porque no quieren entender claramente, como dijo desgraciadamente el último de los grandes astrofísicos del siglo XX, Carlos Sagan, que murió en el ateísmo. Carlos Sagan dijo, pues yo hubiera encontrado, o si hubiera encontrado más evidencias de la existencia de Dios, yo hubiera creído en Dios. Qué triste declaración. Y el otro día que estaba yo tratando de estudiar estas mentes científicas, vemos una división impresionante entre la mente intelectual de un científico. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos. El de Samuel Crick. El doctor Crick descubrió en 1954
el ADN, la hélice del ADN, y le dieron a él y al doctor Watson el Premio Nobel de Medicina. ¿Saben ustedes que este hombre inteligentísimo en la genética, en la química, etcétera, etcétera, saben lo que dijo cuando le preguntaron qué pensaba él acerca de la creación del universo y de por qué existimos nosotros? Este hombre ganador del Premio Nobel de Medicina dijo lo siguiente: es que los extraterrestres sembraron semillas en el planeta Tierra y nosotros crecimos. O sea, ¿cómo puede un hombre tener un premio y un valor y una inteligencia en una área tan increíblemente desarrollada como la investigación que él tuvo de ADN, y por el otro lado, en el área espiritual, como dice Romanos 1, 21 y 22, profesando ser sabios, se hacen necios? ¿Cómo puede haber una divergencia tan increíble, no? El libro de Amós habla de tortas no volteadas. O sea, cuando tú vas a freír una hamburguesa, la pones y la coces de un lado, ¿y qué tal si no la coces del otro lado? Pues no, ¿verdad? Tiene que estar cocida por los dos lados. Y hablando con este lenguaje, podemos usarlo para describir cómo hay mucha gente. Están cocidos por un lado y crudos por otro lado. Y en el área espiritual, las mentes más grandes que han negado a Dios están y han sido crudas completamente en la perspectiva y en la visión de las cosas de la creación del mundo y de Dios. Y el otro ejemplo es el del doctor Stephen Hawking, que se le considera el heredero de Einstein, que es un físico matemático inglés que tiene esclerosis múltiple, pobrecito, está en una silla, completamente atado a una silla de ruedas, solamente puede comunicarse a través de una computadora. ¿Saben ustedes lo que acaba de decir hace una semana el doctor Hawking? Que de acuerdo a cómo el mundo está ya a punto de extinguirse por la contaminación del ambiente, del agua y del aire, que debemos de comenzar a pensar en colonizar la luna. Asústame. Pensar en colonizar la luna. ¿Son enchiladas potosinas o qué? Imagínense nada más llevarnos el oxígeno de la Tierra, el sol, la distancia que tiene la Tierra del sol, las características que tienen aquí la vida. Como dice Hechos 17, Pablo a los atenienses, Dios prefijó el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación para que habitáramos, y Él hizo este planeta, el cálculo entre el hidrógeno y el oxígeno que respiramos, la distancia del sol de la Tierra, todo el agua que bebemos, todo está interrelacionado para la existencia del ser humano en este universo. ¿Se imaginan ustedes lo que costaría y cuánto tiempo podríamos mantener una colonia en la luna de seres humanos? Digo, es increíble que estas mentes tan brillantes puedan estar tan desproporcionadas en la perspectiva que ellos creen que puede llegar o alcanzar la tecnología y los descubrimientos científicos. Y es que ese es el diagnóstico que hace la Biblia del ser humano. Profesando ser sabios, nos convertimos en necios. ¿Qué pensaba el más grande ateo del siglo XX? Friedrich Nietzsche, el alemán. Dios está muerto, escribió. Así hablaba Zaratustra, el anticristo. Y Nietzsche comenzó a enseñar: el ser humano es un ser tonto por seguir a Jesucristo, porque Jesucristo fue un perdedor. Escuchen lo que dijo: fue un perdedor porque escogió 12 pescadores en lugar de haber escogido a 12 intelectuales. Entonces, ¿ves cómo el mundo, sin tener la inspiración del Espíritu Santo, no entiende lo que Pablo escribió en 1 Corintios 1? Dios escoge lo necio para avergonzar a los sabios. Si Nietzsche hubiera entendido que ese era el plan de Dios, escoger 12 pescadores, como decía Cantinflas, deslustrados y desleídos, a propósito, para que la honra y el orgullo fuera de Dios y no de los hombres. Y esos 12 hombres ignorantes que escogió Cristo para que le siguieran y se convirtieran en sus discípulos, esos
12 hombres, ignorantes pescadores, cambiaron el imperio romano con el mensaje que comenzaron a predicar. Todo eso lo hizo Dios a propósito. En la cruz decían los fariseos, este hombre no puede ser Cristo, porque aquí dice en la Torá de que maldito es el que es colgado en un madero. Entonces, ¿cómo puede un hombre ser colgado y decir que él es el Salvador? Así los religiosos pensaban. Los griegos, que estaban también al pie de la cruz, pensaban, no. Los dioses Zeus y Afrodita y Artemisa y nuestros dioses griegos no hubieran permitido que un hombre, un hijo de los dioses, fuera exhibido y humillado enfrente de todos los demás. Tanto para la mente griega, para la mente religiosa, la crucifixión era una locura, pues Dios lo hacía a propósito para confundir la sabiduría de los sabios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Entonces, esta es la razón por la cual Jesús dijo, te alabo Padre y te bendigo, porque escondiste las cosas profundas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Y cuando nosotros tenemos el llamado para seguir a Cristo, la orden es la siguiente: si no te conviertes como un niño, no entras al reino de Dios. Si no tienes la humildad de un niño y la sencillez de un niño y te sigues creyendo que por acá papucho de papuchos y tu intelectualidad y tu soberbia, eso es lo que te va a impedir conocer la verdad que se encuentra en la sabiduría y el conocimiento de Jesucristo. Y tenemos este libro de Job como una de las más grandes maravillas de los 66 libros que forman el compendio de este maravilloso libro que se llama la Biblia. Muy bien, Job era un hombre, como ustedes saben, rico, tenía vacas, tenía camellos, tenía cuenta en Bancomer, en Banamex, en Bank America, etcétera, etcétera. Era un hombre que disfrutaba de una vida tranquila, tenía hijos, tenía una esposa, tenía propiedades, etcétera, etcétera, y de repente, de la noche a la mañana, se queda sin nada. Como dice uno de los salmos, Dios deshace como polilla lo más apreciado del hombre en segundos. Como lo que pasó en el 2008 de este siglo XXI, que cayó la bolsa 777 puntos, más de 65 billonarios. La mayoría de ellos se quedaron en la ruina y más de 40, 50 se ahorcaron, se suicidaron, se cortaron las venas o se pegaron un balazo. De la noche a la mañana se quedaron en el petate, sin ningún quinto. Entonces Job hace 4.500 años, porque este libro tiene la antigüedad del Génesis. De repente se quema todas sus propiedades, se mueren sus hijos y se queda sin nada. Y llega la esposa y le dice, maldice a Dios. Y Job le contesta y le dice a la esposa, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Sea Jehová bendito por los siglos de los siglos. O sea, si Job hubiera querido que alguien se fuera, hubiera sido su esposa. Ha de haber pensado, ¿por qué entre todos los que se fueron no se la llevaron también a ella, verdad? Pues también Dios tenía un propósito para dejársela ahí junto en el programa de Dios. Bueno, en medio de toda esta confusión, Job comienza a preguntarse, ¿qué he hecho de malo para que me haya pasado lo que me ha sucedido? Y entonces, todavía para atornillarlo más, llegan tres disque filósofos, los tres amigos cercanos de Job, supuestamente intelectuales, y le dicen a Job, ¿sabes una cosa? Hay un pecado escondido en tu vida. Esto que te pasó es porque hay un pecado en tu vida. Y esta es la forma en la que mucha gente continúa pensando en el siglo XXI. Que muchas veces a muchos cristianos les pasan cosas que parecería que fuera por un juicio de Dios, cuando no siempre debemos adelantarnos a juzgar lo que les sucede. Claro que muchas cosas malas suceden por el pecado, eso es inequívoco e inevitable, pero no siempre.
Entonces, ¿se acuerdan ustedes en el Evangelio de Juan cuando llegaron los discípulos y vieron a un cieguito y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Quién pecó para que éste naciera con síndrome de Down? ¿Quién pecó para que esta niña naciera con parálisis cerebral? Y siempre estamos buscando, desgraciadamente, que hay algo malo detrás en la familia para que esto haya sucedido. No siempre. No siempre, no siempre, no siempre. No somos nadie para juzgar según las apariencias. Entonces Jesús les contestó, pues no pecó ni este niño, ni este joven, ni sus padres, sino para que las obras de mi Padre fueran manifestadas. Y Cristo sana al ciego para mostrarle un milagro impresionante a la gente. Entonces, este es el caso que nos presenta Job. Job no sabe qué le está pasando. ¿De dónde vienen tantas supuestas maldiciones? Que vamos a ver que no eran maldiciones. Y entonces durante ese periodo, donde es el periodo donde no entendemos por qué choqué, por qué se murió mi hijo, por qué me quedé sin trabajo, por qué no encuentro trabajo, por qué me abandonó mi esposa, por qué me abandonó mi esposo. Estas preguntas que nos hacemos los cristianos cuando nos suceden cosas que no entendemos, ese es el tiempo de la fe. Ese es el tiempo precisamente donde debemos de decir, enmudecí y callé porque tú lo hiciste. No entiendo lo que me está pasando en este momento, pero ¿sabes una cosa, Señor? Confío y seguiré confiando en ti. Y yo sé que todas las cosas contribuyen para mi bien. Y aunque ahorita en este momento no lo entiendo, esta es la fe. Ahora bien, si no tienes esa fe, es porque no tienes al Espíritu de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ese espíritu que realmente tú debes de tener si te llamas cristiano, cuando pasemos el valle de sombras y de muerte, no tendremos miedo. Porque algo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, nos va a sostener en ese periodo tan difícil donde no entendemos lo que estamos atravesando, pero por tener al Espíritu Santo vamos a tener paz. Vamos a tener paz. Y vamos a salir adelante y en los próximos 6 meses o el año que entra, le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a decir, ahora entiendo por qué perdí este ser querido, ahora entiendo por qué me dejó mi esposo, ahora entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Cuando yo estaba en la tormenta era pura, explotó la bomba, puro aire, puro nube, pura polvo, no se puede ver nada. Y ya que se despeja el medio ambiente, comenzamos a entender los caminos de Dios y el inmenso amor que Dios nos tiene, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo que estás atravesando, lo estás atravesando porque es un tiempo de preparación, y antes de que Dios te pase al segundo año y al tercer año, tiene que haber una preparación siempre en nuestra vida espiritual. Como dice 2 de Pedro capítulo 3:10, después de que pasemos un tiempo de pruebas, Él nos fortalecerá, nos afirmará, nos consolará. Pero no podemos perder nuestra confianza ni nuestra fe en aquel que dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin de mi vida. Muy bien, entonces Job aguanta la prueba y al final Dios comienza a platicar con él. Y cuando Dios se revela a Job, le comienza a hacer preguntas. Y estas preguntas que estamos analizando, y que esta es la penúltima conferencia, tienen que llevar a Job a comprender que Job, como dije, le enseñó el universo, mira las estrellas, mira los planetas, mira Orión, mira las Pléyades. Si yo tengo cuidado del universo que yo hice y yo crié, ¿no voy a tener cuidado de ti? Si la Tierra sigue dando vueltas en 24 horas sobre su eje,
con una inclinación de 23 grados sobre su eje y 365 días alrededor del Sol. Pancho, Carmelita, Chencho, ¿nunca te has preguntado quién le da vueltas a la Tierra? ¿Nunca te has preguntado qué fuerza? Porque hay el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, las fuerzas de gravitación. ¿Qué fuerza es la que mantiene girando la Tierra? ¿Quién le hizo así a la Tierra? Como una canica. Porque la ley física dice que la velocidad de un cuerpo es proporcional a la fuerza que se le aplica. Si agarro una canica y la hago así, la canica sale disparada, pero ¿qué sucede? Se tiene que parar. Si agarras una flecha y la disparas, sale la flecha, pero tiene que caer, ¿verdad? Pero la Tierra, ¿quién le hizo así? Y el que le haya hecho así, ¿no es para que ya vaya más despacio? ¿Por qué mantiene la misma rotación y la misma velocidad? Pregúntale a tu maestro ateo, al que le dicen el Einstein de Tlalnepantla. ¿Quién mantiene el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en 365 días? Ese es el macrocosmos, Job. Ahora bien, vamos a introducirnos al microcosmos y vamos a descubrir a los átomos. Que los átomos tienen electrones, carga neutral, neutrones, electrones negativa, protones positiva. ¿Quién mantiene el movimiento microscópico para que este púlpito se mantenga y para que la materia exista? ¿Quién mantiene esa fuerza interna microscópica? Y después de que Dios comienza a Job a hacerle esas preguntas, claro que Job, no chepo, pues ¿verdad? Y nosotros igual que él, pues es que trasciende nuestra comprensión de las leyes del universo y las leyes físicas y nucleares. Ahora, y se trata en esta conferencia, en esta mañana, vamos con los animales. Capítulo 38. Vamos con los animales. Ven para acá, Job. Te voy a bajar del universo, del macrocosmos, del microcosmos, y ahora comienza a observar la vida de los animales. Y te voy a demostrar, escuchen estos santos de Dios, damas y caballeros, ¿quién le pudo haber revelado hace más de 4,000 años al autor del libro de Job la vida y la forma cuando paren las cabras monteses, cómo actúan los leones, los caballos, el pavo real que es tan bruto, el pavo real que pone sus huevos en lugares vulnerables donde pasan y los pisan? ¿Quién le reveló a esta persona o a este autor del libro de Job secretos de los animales hace 4,000 años? Escuchen, cuando en el área donde se escribió el libro de Job, muchos de ellos no existían. Porque para tener la revelación que existe de los animales en el capítulo 38 y 39, se necesita estudiar zoología. Y haber pasado 4 o 5 años con películas, viendo la vida de los leones, viendo la vida de las cabras, de los caballos, para escribir lo que la Biblia nos revela. Fascinante. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Capítulo 38, versículo 39 y 40. Comenzamos con los leones y termina Dios con las águilas. Y dice Job, vean ustedes los signos de interrogación. Es Dios, recordemos, cuestionando a Job. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en las guaridas para acechar? No cabe duda, santos de Dios, que la providencia de Dios es maravillosa, es increíble. Por ejemplo, antes de profundizar en los leones, en el Salmo 104, versículo 14 al 18, dice la Biblia: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. O sea, si existen animales, síganme con cuidado, si existen animales, leones, elefantes, cabras, caimanes, cocodrilos, conejos,
lógicamente el creador tiene que haber creado también cómo sostenerlos. No están por accidente. Entonces, el león tiene una comida, la comida de las águilas es diferente, la de los conejos es diferente, la de los hipopótamos es diferente, y vemos que toda la clase y las especies de los animales tienen exactamente el heno para las bestias, la hierba, las vacas, si no fueran puestas en el campo, ¿qué comerían las vacas? Etcétera, etcétera. Toda la creación de Dios está perfectamente diseñada para comer exactamente lo que su estómago, sus pulmones, su hígado, su páncreas necesitan. A nosotros Dios nos dio la naranja, dale una naranja a un perro, va a ser... O dale una naranja a un caballo. ¿Por qué? Porque la naranja tiene los cítricos, las uvas tienen los antioxidantes, la papaya tiene las enzimas digestivas para mis intestinos. Todo lo que tenemos alrededor está diseñado para nuestro cuerpo. Dios no diseñó el Red Bull, ni la bebida Monster, ni jarritos que buenos son, ni las chaparritas, ni la mirinda, ni nada de esas cosas vienen de Dios. Cuando el hombre mete la mano a la creación de Dios para comenzar a vendernos cosas inventadas por nosotros, mezcladas con químicos, no nos comencemos a quejar por la salud que tenemos. Como me dijo el otro día un señor, ay hermano, que ore por mí. Y me dice su esposa, hermano, se toma una familiar de Coca-Cola a la semana. Y le dije, don Pancho, hasta que usted deje la Coca-Cola, Dios no es lámpara, el genio de la lámpara de Aladino maravillosa. Hasta que usted no entienda y no entendamos todos que somos responsables de el agua que bebemos, el cereal que bebemos, las carnes si podemos, si no podemos, etcétera, etcétera. Si no entendemos que somos responsables de lo que nosotros debemos de comer, Dios no se hace responsable ni de ti, ni de ti, ni de ti. Y no vengas, dice Dios, ay hermano, póngame las manos y sácame este espíritu de retortijón. Ay hermano, ore por mi páncreas y tengo hipertensión. ¿Por qué tienes hipertensión, papá? Pero pues tienes el azúcar elevadísima tal vez, porque muchas veces padecemos de diabetes a menos que no sea degenerativa o genética. ¿Por qué? Por las cantidades de azúcar extralimitadas que provocan el fracaso de la insulina en nuestro cuerpo. Entonces comenzamos a darnos cuenta que somos responsables. Dios quiere que tú tengas salud y que pienses bien y que estés ágil en tus pensamientos, pero cuando comenzamos a ser negligentes, comenzamos a acarrear sobre nosotros lo que nosotros hemos sembrado en nuestro cuerpo. Cada cosa que le pongo a mi cuerpo son semillas que estoy sembrando de destrucción o de salud. No hay más que de dos cosas. Cada cosa que te lleva, cada galletita, cada dulce, cada postre, cada bebida que ingerimos va a producir consecuencias para bien o para mal. Recuerda todo eso durante toda tu vida. Entonces vemos aquí en el 104 que Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el pan que sustenta la vida del hombre. Versículo 17, allí anidan las aves, en las hayes su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Dios diseña el medio, el modus vivendi, el hábitat, el alimento de todo lo que creó. Los peces tienen un alimento, los tiburones tienen un alimento, las morsas tienen un alimento, los osos tienen un alimento, pero ¿sabe una cosa? Que todos nosotros estamos ciegos y nunca nos ponemos a pensar y a reflexionar en todas estas cosas que están interrelacionadas y que forzosamente nos tienen que llegar a la conclusión de que tiene que existir un creador. Tiene que existir alguien detrás de todo esto. No puede ser accidente. Tendríamos que estar marihuanos.
para concluir que es un accidente y que venimos de los changos y que somos el producto de una evolución. Solo una mente completamente distorsionada y es la irracionalidad más grande que existe en el pensamiento, en el intelecto humano, el llegar a concluir que somos un accidente y que somos el resultado de la evolución de los animales. Dios supervisa toda la creación y ahora nosotros, ¿verdad?, como seres humanos pasamos bastante trabajo tratando de ordenar nuestra vida y trabajo para que todo funcione bien, pero Dios no solamente creó el universo, sino que lo sigue sosteniendo. Y si Dios sigue sosteniendo la vida de las cabras y de los leones, dice la Biblia que le preguntó Dios a Job, ¿dónde encuentran los leones su comida? Si Dios no hubiera dado a los leones las garras que tiene, los dientes que tiene, y no hubiera hecho tan tontas a muchas cebras y a muchos venaditos que son la comida de los leones y que los leones los alcanzan y los matan, los leones se morirían de hambre. Si las jirafas no tuvieran el cuello que tienen tan grandísimo, no podrían sobrevivir porque el alimento que muchas jirafas tienen se encuentra solamente en las copas de los árboles. Y así nos vamos por todos lados recorriendo las maravillas de Dios. Y los conejitos, ¿verdad?, lo que comen es exactamente lo que necesitan. Ya olvidémonos de eso. Las hormigas, por el amor de Dios. ¿Qué comen las hormigas? ¿Sándwiches de jamón con queso panela? No, ¿verdad? Entonces, los pajaritos que comen puros gusanitos. ¿Quién creó a los gusanitos? ¿Cómo pudo la madre naturaleza? ¿Y quién es la mamá de la madre naturaleza? ¿Quién es su papá? Todas estas cosas nos llevan solamente a una conclusión. Dios le está diciendo a Job, ¿sabes tú cazar la presa de los leones que sirve de alimento a sus cachorros? No, ¿verdad? Yo soy el que puedo proveer para que el león alcance y sus cachorritos, cuando el león llegue y los cachorritos estén en su cueva, que los cachorritos de los leones no saben cazar, igual mamá osa, cuando son ositos no los deja salir de la cueva, los leones tampoco, porque pueden comer hongos venenosos. Y hasta que el osito tiene 4 o 5 meses de edad, la mamá osa saca al osito y le da chance que ya se vaya al campo, porque ya le enseñó a distinguir lo que es bueno y lo que es malo para comer. Eso es lo que Dios le está preguntando a Job. Y le está diciendo a Job, Job, fíjate nada más todo lo que yo sostengo y la comida interrelacionada de todos los animales. ¿No tendré cuidado de ti? ¿No tendré cuidado de ti? Ay, hermano, no tengo trabajo. Y como dijo en Teofilito, ni lo tendrás. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Es la incredulidad la que nos impide recibir de Dios. Ay, hermano, ayúdame a encontrar trabajo. ¿Sabes una cosa? Alaba a Dios ahorita porque no tienes trabajo. Y pregúntale, ¿cuál es el propósito ahorita para que no lo tengas? Y cuando Dios vea tu fe, cuando Dios vea que confiamos realmente en Él, porque sin fe es imposible agradarlo. Cuando tú descanses y en las buenas y en las malas te alabo, Señor bendito, porque no tengo ni petate donde dormir hoy en la noche. Pero tú lo tienes. Como hace poco una muchacha llegó con mi esposa y conmigo. Ay, hermano, oren por mí porque no tengo trabajo. ¿Cuántos años tienes? 19 años. Graduado así, ya casi me gradué en la universidad. Pero llegó así, ay, pues, oren por mí. Y le dije, ¿sabes una cosa? ¿Tienes un petate donde echarte en la noche? Sí. Papás, sí. Comida con flex, sí. Frijoles, sí. Le dije, entonces alaba a Dios por lo que tienes y no por lo que no tienes. Y cuando le des gracias a Dios porque tienes papás y tienes una cama y tienes comida y estás viva y estás sana, entonces comienzas a chillar. Ay, por mí. Qué malagradecida, le dije yo a esta muchacha. Es mucha incredulidad la que tú tienes. Y ella comenzó a llorar y verdaderamente la pudimos guiar a que se arrepintiera de su ingratitud hacia Dios.
A los 4 o 5 días nos mandó un correo que había encontrado un súper trabajo. Y así es como funcionan las cosas. Ay, hermano, le pido que ore por mí para que encuentre novio. ¡Chale! ¡Qué barbaridad! Dios mío santo. Imagínense nada más, ¿no? ¿Y cómo voy a saber yo, chinchita, que necesitas novio? A lo mejor no lo necesitas. Alaba a Dios porque no lo tienes. Más vale sola que mal acompañada. Ahora ven ustedes el versículo 41. Regresamos a Job. Y es el versículo 41 del capítulo 38. Otra pregunta. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Aquí vemos nosotros que Dios le pregunta a Job, ¿sabes algo de los cuervos? ¿Puedes tú imaginarte quién les provee para que nunca se mueran de hambre, o los pajaritos? Y fue lo que Jesús en Mateo 6 le dijo a los discípulos. Ahí iban caminando Pedro y Juan y Santiago, etcétera, etcétera, con Jesucristo. Y imagino que comenzó Pedro, oye, ¿trajeron tortas para en la noche? ¿Habrá un Holiday Inn donde nos hospedemos hoy en la noche? Y Jesús, conociendo los pensamientos que son normales, que se llaman pensamientos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado en el que no te deja vivir tranquilo porque comienzas a anticiparte con temores que no han sucedido y que ni sucederán. Y comienza a pensar, ¿y si se muere mi esposo? ¿Y para qué aceptas ese pensamiento, por el amor de Dios? ¿Y si pasado mañana no tengo comida? ¿Por qué aceptas ese pensamiento? Al contrario, todo lo que es bueno, todo lo que es dulce, todo lo que es de buen provecho, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, Filipenses 4:8. Yo no voy a estar pensando, ¿y se muere mi esposo? Pues que se muera. Y si mi hijo se va, pues que se vaya. No tenemos el control de nadie nosotros. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la paz? Señor, yo dependo de ti, no dependo del dólar, ni del petróleo, ni de mi esposo, si vive, si no vive, si tengo seguro social, si no tengo seguro social. Yo dependo de ti, Señor. Quiero confiar en ti, quiero dormirme como un niño, tranquilo, en paz. Porque si tienes cuidado de los pajaritos que no siembran, ni guardan, ni amontonan, ¿cuánto más que diste tu vida por mí? En una cruz. Dios muestra su amor para con nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo. No nos dio a las cabras y a los leones, a los pajaritos, a los venados. Nos dio a su Hijo. ¿No tendrá cuidado de nosotros? ¿Por qué no tienes lo que tienes? Por tu incredulidad. Te has amachado en una posición en la que no es cierto que crees en Dios. Y ese estado de angustia y de ansiedad en que estás demuestra que no confías en Él y por eso se cierran los cielos. Porque lo único que hace entrar en acción el poder de Dios en nuestras vidas es la fe. Es la fe, nada más. Que este pensamiento taladre y selle lo más íntimo de las fibras de nuestra alma. Capítulo 39 de Job, del 1 al 4. Veamos ahora las cabras y los venados. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Si alguien lo sabe, levante la mano esta mañana. No sabemos ni siquiera el tiempo de cuando paren mi perra, mi gata, o los caballos, los burros, menos los de las cabras monteses, ¿verdad? Por eso le hace esta pregunta a Dios a Job, que no es un animal doméstico. Si tenemos cuidado de los animales domésticos y debemos tener cuidado de ellos, cuanto más los animales silvestres desconocemos cómo los mantiene Dios. Este es el punto que Dios le quiere mostrar a Job. La inteligencia y el poder de Dios. ¿Sabes tú en cuánto tiempo pare una cabra a un cabrito, Job? ¿O miraste tú las ciervas? La palabra ciervas en el hebreo es venados.
¿Sabes tú cuando los venados paren también? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? O sea, ¿sabes tú el tiempo en que nazcan las cabras y los venados? O sea, su periodo de gestación. ¿Sabes cuánto tiempo permanecen en su vientre antes que nazcan? Sus madres saben perfectamente bien, las mamás cabras y las mamás venado, cuánto tiempo tienen ellas en su vientre y cuándo están listos para irse de casa también. Los pasteros, por ejemplo, y los rancheros cuidan los animales de nacimiento. Yo viví mucho tiempo en un rancho, conozco mucho de ganado, de caballos, agarrábamos a los becerros, ¿verdad? Me enseñaron a entrenar caballos, conozco el tiempo de las vacas, etcétera, etcétera, las terneritas, porque son los animales domésticos a nuestro alrededor. Pero sin embargo, y muchas veces cuando una vaca estaba embarazada, me hablaban los rancheros y me decían los trabajadores del rancho: oiga, don Armando, véngase usted porque vamos a vigilar esta porque está para parir. Y muchas veces los rancheros teníamos que cuidar cuando está pariendo la vaca, ayudarla a parir. ¿Por qué? Porque son muy delicadas en su parto. Sin embargo, los animales silvestres nadie les ayuda. Eso es porque están cerca de nosotros, pero los animales silvestres nadie les ayuda. Dan a luz sin ninguna ayuda en el campo. Así los diseñó y los creó Dios. Vean ustedes la sabiduría de Dios en la creación. Es lo que Dios le está tratando de enseñar a Job. Ahora veamos el versículo 5. Los asnos, o sea, no los burros, sino las mulas, los asnos monteses. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Estos asnos monteses andan sueltos en los campos sin que puedan ser domesticados, sobreviviendo sin ninguna ayuda de nosotros, humana, sino simplemente porque Dios los cuida. Dios le estaba diciendo a Job: Job, yo fui el que crié a esos asnos, a esas vacas, a todos los animales, a los silvestres y a los domesticables. Si a esos asnos monteses que yo les di la vida y los solté en el campo, que eso es lo que quiere decir, sin que pudiera ningún ser humano meterse con ellos, ni nos sirven tampoco para nosotros, ¿no te podré yo también soltar a ti de tus penas? Y si yo los alimento, ¿no tendré también cuidado de ti? Esto era el mensaje que Dios nos envía en esta mañana. Que nos fijemos y examinemos y abramos nuestros ojos y no nos encerremos. Nadie me quiere, no tengo novio, mi esposo no me quiere, no puedo ser. Si estuviera casada con un pastor sería feliz. Si estuviera casada con Santo Tomás de Aquino sería feliz. Si mi esposa fuera como Santa Rita de Casia sería feliz. Y nos rodeamos. Este es el ego. Este es el ídolo que nosotros mismos nos fabricamos, donde nosotros nos creemos dioses. Yo, y me fijo nada más en mí. Ya no me fijo ni en el perro, ni el que está en la calle, ni la persona que tiene necesidad. Llego a la iglesia con mis problemas, etcétera, etcétera. Cuando vienes a la iglesia a buscar a quién ayudar, por quién orar, a quién abrazar. Ay, me voy de esta iglesia porque nadie tiene amor. Tú no vienes a la iglesia a buscar amor, vienes a dar amor. A ver a quién abrazas, a ver a quién ayudas, a ver a quién... la persona más miserable, escribió la famosa Madre Teresa de Calcuta. Dijo la Madre Teresa: la persona más miserable son las personas que viven para sí mismas. Las que solamente yo.
Y por eso no tenemos ojo ni para una puesta del sol, ni las montañas, ni levantarnos en la mañana y alabar sin trabajo y sin todo. Gloria a Dios, estoy vivo, tengo salud, mis hijos, qué lindos, mis nietos, etcétera, etcétera. Vamos a ir a Acapulco, vamos a dormir en la playa, aunque sea en la playa, pero vamos a divertirnos, ¿verdad? Porque la vida es bien corta y no... Esta es la razón por la cual eres tan miserable. Porque estás concentrado en tu propia vida, en tus propios intereses. Comienza a vivir para los demás, a darle gracias a Dios por lo que ahorita tienes, que hoy amanecimos. Y si amanecimos es porque el Dios que cuida las cabras, los leones, los cuervos, las águilas, los venados, el Orión, las Pléyades y los planetas y los átomos y los electrones, si Él sostiene todas estas leyes físicas y nosotros amanecimos, es porque Dios nos cuida y porque no ha terminado su misión con tu vida y con mi vida. Entonces, nada más dale gracias a Dios por eso. Y en penúltimo lugar dice el versículo 9, los búfalos, ¿querrá el búfalo servirte a ti? A ver, Job, éntrale. A ver, trata de buscar un búfalo y amárralo para que are con un buey y con un toro. El toro y la vaca y el buey te ayudan y les pones una cosa aquí en el cuello, ¿verdad? Y aran el campo. A ver, trata de hacer eso con el búfalo. No es domesticable el búfalo, lo que Dios le está diciendo a Job. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tu pesebre? A ver, hazle una cuevita al búfalo, a ver si se queda ahí. Hazle una cuevita, a ver, aquí queda mi nene, y le haces así en la noche, ¿verdad? Como le puedes a una vaca, a un toro, a un conejito. El búfalo no va a aceptarte, ni nadie los puede domesticar. Ni has visto búfalos tampoco en los circos domesticables. El elefante es domesticable, hasta los leones, con un chicote mantenerlos a raya mientras están así nada más. Pero es lo que Dios le está diciendo a Job. Atarás tú al búfalo, versículo 10, con coyundas para el surco. Labrarás los valles en pos de ti. Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor. Fiarás de él para que recoja la semilla y la junte en tu era. O sea, Job intenta a un búfalo usarlo para labrar la tierra. No te va a obedecer, no se va a someter, no va a entrar en ningún lugar que tú le digas, porque así yo lo diseñé. Con esas características, para enseñarte algo. Si yo puedo hacer esto con los animales salvajes, ¿no sabré tampoco cómo tratar contigo? Si yo hice eso con los animales salvajes y lo hice deliberadamente, ¿no sabré entonces cómo tratar contigo, Job? Y vámonos también rápidamente al versículo 13 al 18 con los pavos reales. Esto es increíble, yo no sabía esto de los pavos reales hasta que comencé a estudiar esto. Versículo 13, ¿diste tú hermosas alas al pavo real? ¿Cuántos han visto los pavos reales? Fíjense en esto, un pavo real extiende sus alas y dices, cámara, ¿verdad? Como dicen los jóvenes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué de colores las plumas de un pavo real! ¡Impresionante! ¡Qué alas más hermosas! Pero a pesar de esto, no puede volar. No puede volar. Le dio Dios las alas más hermosas de todas las aves que existen a los pavos reales y no pueden volar. Y además son de los más brutas de las aves. Veamos lo que hacen los pavos reales. Versículo 14, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no teniendo que su trabajo, temiendo, haya sido en vano. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Dios hizo a los pavos reales bellísimos
bellísimos en cuanto a su plumaje, pero brutos, brutos, brutos. Y sin ninguna inteligencia, y así hay cantidad de artistas en el mundo. Mujeres bellas, bellas, bellas. Hombres guapos, guapos, guapos. Políticos, ¿verdad? Inteligentes, inteligentes en unas áreas. Sin embargo, no es posible. ¿Se dan cuenta? No es simplemente la belleza lo que se necesita. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Job. Y el versículo 19, los caballos. Diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de esos crines ondulantes, le intimidarás tú como a la langosta, el resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, o sea, en la guerra, hace burla del espanto y no teme, y no vuelve el rostro delante de la espada. O sea, ustedes han visto en las películas de Alejandro el Magno, de Napoleón, los caballos, en aquel tiempo, ¿verdad? Que suena la trompeta y el caballo se va, el jinete, y se va, aunque le pongan lanzas y todo, el caballo se lanza a morir y no tiene temor de nada. Y él sabe instintivamente que va a morir, de una forma instintiva. ¿Qué está diciéndolo Dios? Es el más hermoso de los animales, de los caballos, admirados, caracterizados por su fuerza, por su belleza, por el valor. Y aquí se describe al caballo en la guerra, con sus crines ondulantes, ni temor para la batalla, sin importar el ruido de la trompeta, noble y fiel a su jinete. A su jinete. Podía crear Job una criatura tan hermosa, fuerte, noble y valiente. Podía entender que fue Dios quien lo diseñó de esa manera para ayudarnos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera Dios creado caballos? No hubiéramos conquistado el mundo. No nos hubiéramos transportado de un lugar al otro lugar. ¿Qué hubiera sido Dios si en el desierto, en el Medio Oriente, no hubiera inventado los camellos? ¿Cómo podrían los árabes cruzar un desierto con un animal que es el único animal, los camellos, que pueden estar un mes sin tomar agua? Llenan el tanque de pura premium y les dura un mes. ¿Qué hubiera pasado, verdad? Sin eso, Dios diseñó un estómago impresionante a los camellos que no lo tienen. Eso contradice la teoría de la evolución. Cada animal fue diseñado con un ADN y características genéticas, con comida diferente de todos los demás, para mostrarnos la creación impresionante, el diseño y la inteligencia del que dio su vida por nosotros en una cruz. Es Dios quien determina el curso de las batallas, por lo tanto Job debía temer esto antes a Dios. Finalmente encontramos el halcón y en el águila, versículo 26, vuela el gavilán. La palabra gavilán es netz en el hebreo, ponlo ahí, es halcón, es el halcón, se tradujo gavilán. Vuela el halcón por tu sabiduría, y extiende hacia el sur sus alas, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y las rocas. Desde allí acecha la presa. Sus ojos, ¿quién les reveló esto? Hace 4,000 años, que el águila había más de 4 o 5 kilómetros de distancia. ¿Quién le reveló esto al autor del libro de Job? ¿Qué, se fue con un águila y comenzó a observar a las águilas? ¿O cómo pudo saber esto? Sus ojos observan de lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. ¿Le ordenas tú al águila volar y poner su nido donde lo ponen? Hasta arriba de las montañas. ¿No puede entonces Dios hacer cosas grandes contigo? Y si puso el águila hasta arriba, ¿tú crees que Dios no quiere ponerte también, exaltarte algún día? ¿Tú crees que Él es el que no tiene el poder de poder hacerte que subas de puesto y que mejores en tu vida, que mejore tu trabajo, que mejore tu familia, que mejore tu matrimonio y tus hijos?
¿No puede entonces hacer Dios cosas grandes contigo? Si las aves confían en que Dios las dirija, podemos nosotros también confiar en que Dios siga dirigiendo nuestras vidas. Santos de Dios, estas son las maravillas de la Biblia encerradas en un libro impresionantemente maravilloso y profundo. Ya no sigas hoy en la noche viendo Ricas y Famosas. Qué triste. Cada 20 minutos que empleamos en una tonta telenovela, en un tonto libro, es media hora que podemos obtener de sabiduría leyendo un buen libro, viendo un buen programa. Quiero terminar leyendo Proverbios 3, versículo del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Inclinemos nuestra cabeza y démosle gracias a Dios, porque esta mañana hemos amanecido con vida. Gracias, Señor, por nuestros padres que nos has dado, por los hijos que nos has dado, por nuestros abuelos. Gracias por la vida y la salud que nos das, por el trabajo que tenemos y por la visión que nos imparte tu Espíritu Santo para poner los ojos en tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, oh Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Confía en Él, dice la Biblia, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dios busca la fe y a Él quiere revelarle a ese varón y a esa mujer que ponen su confianza y tienen paz, revelarle los secretos más profundos de la naturaleza, del universo y del mundo espiritual. Arrepiéntete en esta mañana por tu incredulidad, por tu desesperación, porque has llegado un momento a angustiarte en tu vida de tus problemas, ignorando que Él te ha dicho: no te dejaré, no temas, yo soy el Señor que te ayudo. Esfuérzate, tú y sé valiente, jamás te abandonaré ni te dejaré. Gracias, Señor, por estas promesas que son las que nos sostienen y nos mantienen con vida, sabiendo que aunque andemos en valle de sombras y de muerte, nunca tendremos temor de ti. Tu vara y tu cayado siempre nos van a infundir aliento, y aun cuando muramos, el bien y la misericordia nunca se apartarán de nuestra vida, y tú nos estarás esperando para que en la otra vida continuemos siendo apacentados por la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Qué maravilla de libro. Bendita palabra de Dios. Bendita Escrituras. Gracias, Señor.